señor presidente, con mis saludos al ministro y a los colegas. A ver, la parte más dramática del presupuesto es que, como ya se ha dicho, aquí está muy mal en agro y muy mal en minas, pero es que está mal en todo. O sea, ese es el drama del presupuesto nacional, es que es una caída en prácticamente todos los sectores, exceptuando defensa, ¿sí? Pues, ¿cómo? Bueno, sí, pero esos son montos relativamente menores, ¿cierto? ¿Sí? Y deuda, que la deuda se mantiene, ¿sí? Se mantiene, digamos, por completo. Y el gasto en defensa, el gasto militar, prácticamente todos los sectores caen. Bueno, puede haber alguna otra excepción, pero lo que quiero señalar es que esa es la norma. Miren, yo les voy a dar unos datos sobre esto. Agro, menos 35%, o sea, un tercio menos. Y viene cayendo, porque es que este presupuesto es un presupuesto recortado, pero es que vienen recortándolo. Este es el tercero, creo yo, recortado en proporciones bien importantes. En ciencia, menos 45%. Educación, menos 28%. Cultura, menos 35%. Ambiente, menos 44%. Deporte, que hubo un ruido sobre eso, menos 65%. Y claro, yo rechacé ese recorte para el deporte y los reclamos de nuestros héroes deportivos a escala global, pero el problema es no solo ese, sino los otros rubros de los que estoy hablando. Es más, acabo de dar una declaración diciendo que es lamentable que, por ejemplo, el recorte en ciencia nadie diga nada, y este es uno de los países del mundo que menos invierte en ciencia. ¿Y cómo se construye un país en serio si no hay desarrollo científico? Al mismo tiempo, el principal rubro del gasto es la deuda pública, 52 billones de pesos. Y esto es interesante mirarlo, porque normalmente el gobierno y la ciudadanía confundida se alegra mucho cada vez que nos hablan de un crédito externo, y el ministro saca pecho porque un crédito, como si los créditos fueran regalos, ¿sí? Como si los créditos no hubiera que pagarlos, y llega el momento en que, por ejemplo, la amortización de esa deuda nos está costando un ojo de la cara y nos está creando una serie graves de problemas, ¿no? La deuda pública en el 2010 era de 288 billones y en el 2017 es de 477 billones. O sea, el país ha estado en los últimos años en muy buena medida funcionando a punta de deuda. Pero bueno, ya llegó la hora de los dolores. Hay que atender esa deuda. Y en el caso de minas, el recorte es 47.9%. O sea, 48, 50%, digamos, la mitad, para redondear. Ahora, ¿en dónde está el recorte? De acuerdo con el presupuesto, está principalmente en el recorte de los subsidios de electricidad en los estratos 1, 2 y 3. O sea, estamos hablando de que si ese presupuesto se ejecuta como está planteado, las tarifas subirían en el 70% para el estrato 1 y en el 50% para el estrato 2. Esto es una bomba social de proporciones inmensas. Seguramente ahora el ministro dirá, bueno, es que el año entrante vamos a ver qué podemos hacer y una adición, etcétera, pero el problema está ahí. Y estamos viendo cómo va a desaparecer el subsidio del estrato 3. Esa es una política que está definida desde hace rato. Andan es buscándole la comba al palo para ver cómo le meten ese palazo, digamos, a los del estrato 3. Y ojo con esto, ciudadanos de la costa atlántica, el 43% de estos subsidios a la electricidad de los que estoy hablando son en la costa atlántica, porque las condiciones de pobreza y de miseria de la costa atlántica son bastante más malas que el promedio nacional. O sea que realmente tenemos un presupuesto terrible, eso hay que reconocerlo así. Y aquí hay que hacer una discusión que es importante, porque esto yo creo que va a seguir pasando, fácilmente del año entrante es parecido y así. ¿Cuáles son las causas del déficit, senador Mora? Este es un debate clave, ¿sí? Porque estamos en esta situación y esto de dónde salió, ¿por qué? Claro, seguramente hay derroche, yo no tengo la menor duda de que haya derroche y despilfarro y corrupción inmensa. Este es un país profundamente corrupto. Basta con mirar lo que está pasando con el caso de Odebrecht para uno saber cómo se roban la plata en este país de tantas maneras. Pero yo estoy también señalando, y este es un debate que hay que adelantar con toda seriedad, aquí hay un problema del modelo económico, es que no funciona el modelo económico, senadora Marisa, no funciona.
Eso lo cambió César Gaviria en 1990 con el respaldo de todas las fuerzas tradicionales de Colombia. Y en el 99, ¡pum!, se hundió la economía, un colapso. La tasa de crecimiento menor, o mejor, de decrecimiento de la economía más grave de toda la historia del país es ese año. ¿Qué sucedió? Que tuvimos un golpe de suerte. Los colombianos a ratos tenemos nuestros golpes de suerte. Y se vino lo que llamó muy bien la NIF, la lotería minera. O sea, ¿qué es la lotería minera? Que no por méritos del gobierno de Colombia, sino por un chiripazo, subieron los precios de los combustibles principalmente y de todos los minerales. Recordemos que petróleo alcanzó a estar como a $30 y se fue a 150. Entonces entró una montaña de plata que le dio, digamos, vida a la economía nacional, fundamentalmente los gobiernos del presidente Uribe y del presidente Santos. Esa es una realidad matemática que se puede demostrar. Y a mi juicio no pudieron manejar peor esa bonanza, porque les sirvió de pretexto para seguir aplicando todo este modelo económico desastroso que hemos padecido, y más grave aún, permitieron que se arruinara el agro y la industria con el cuento, como me dijo a mí un ministro de esta comisión, senador Robledo, y porque hay que producir alimentos. Si uno tiene petróleo, con eso se consigue los dólares y se compra los alimentos. Esa es la política oficial de Colombia. Y todos los TLCs y todo el libre comercio, y baje aranceles gratis, y bájenle los impuestos a las transnacionales y a las mayores empresas. Fue lo que pasó en estos años. O sea, peor no se podía, y claro, como pasa con todas las bonanzas, tarde o temprano terminan. No hay bonanza minera, ni bonanza en construcción, ni nada que no termine con una caída. Eso es una ley económica superior. Bueno, y pum, se cayó, y estamos en eso. Entonces se cayó y tenemos un país sin la bonanza minera, endeudado hasta la camisa, pagando en deuda unas montañas de dinero, con un agro en crisis, con una industria en crisis, con todo en crisis. Mañana debe venir el ministro de Agricultura, y realmente el agro que nos va a dejar el doctor Iragorri cuando se vaya de jefe del partido de la U va a ser un desastre de agro. Él es bueno para dar declaraciones y que le titulen cosas como en el tiempo del domingo, maravilloso este país, pero las cifras que yo tengo son contrarias a lo que él está señalando. Bueno, este es un punto clave. Entonces, se vienen tiempos peores colombianos, porque además está claro que ya el presidente Santos ha dicho, y en general todo el establecimiento colombiano ha dicho, no cambiamos el modelo económico, así se muera de hambre hasta el último colombiano. Esa es la política económica que está respaldando el 90% de la clase política colombiana. Ese es el debate de la próxima campaña electoral. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? O sea, hacen y hacen una cosa y sale mal, y sale mal, y sale mal, y no se puede cambiar. ¿Y por qué es que no se puede cambiar? Porque hay 3 o 4 gatos gordos y lustrosos a los que no les va mal. Miren el sector financiero, tan popochos, no les cabe un centavo más y no pagan impuestos, y etcétera, etcétera. Entonces están defendiendo un modelo económico contra Colombia. Entonces aquí, y esto hay que decirlo con claridad, no más TLCs. Congresistas de todos los partidos, no más de eso es veneno para la economía nacional. Hay que renegociar los actuales TLCs, hay que renegociarlos, hay que cambiarlos. Si uno se toma un brebaje y el brebaje lo intoxica, pues tiene que dejar de tomarse ese brebaje y ver cómo cambian las cosas. El sector financiero no puede seguir con el cuentico de que ellos crecen a costa de la economía. O sea, si les va bien, que les vaya bien, pero tiene que ser sobre la base de que le sirvan al país, y no que lo estrangulen y lo expriman como lo están exprimiendo. Las tarifas de los servicios públicos, señor ministro, eso ya se volvió también debate, vamos a mirarlas. Aquí no le pueden seguir haciendo fraude a las fórmulas tarifarias para alcanzar utilidades escandalosas que parecen utilidades de narcotraficantes, no puede ser. Que se ganen su plata, yo no me opongo a eso, las empresas de servicios públicos, pero no puede ser a costa de paralizar o hacerle daño a la economía nacional. Son cosas que están pasando que vamos a revisar. Aquí hay que montar en este país una política clara de defensa de la pequeña y mediana economía urbana y rural, los campesinos, los pequeños empresarios. O sea, aquí hay que valorar el esfuerzo de la clase media empresarial. Por supuesto que sí, ¿cómo así que no importa? Producen el 80% del empleo nacional, no importa, abandonados a su suerte. Y el monopolio encima de ellos, y las transnacionales viendo a ver cómo les quitan sus negocios, porque aquí nos metieron la mentira de que si usted no es transnacional o no es gran monopolio, usted es un estorbo para la economía del país. Hay que crear entonces un ministerio de la pequeña y mediana economía, y hay que mejorarle, señor ministro, la capacidad de compra a los colombianos.
Hay que mejorarle la capacidad de compra a la gente sencilla, a la gente del común, porque si no hay quien compre, ¿a quién le venden las empresas? Esas son cosas elementales, elementales. Si la clase media y los ciudadanos comunes y corrientes, los sectores populares, no tienen plata en el bolsillo, ¿cómo compran? Y si no compran, ¿cómo se reactiva la economía? Y la genialidad del presidente Santos fue clavarles una reforma tributaria con IVA de 19%. Y exprimir, tener acogotados a la clase media. Entonces, esto lo planteo porque creo que es parte importante del debate.